Masejet Baba Metziad Avtzadihea Mudalef 95a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del Taf anterior. Dice la Gemara Beashoel Meshalem etakol. Como mencionamos en la clase anterior, un Shoel, un prestatario, una persona que pide prestado un objeto o un animal, tiene una responsabilidad muy alta de cuidar, de custodiar lo que está pidiendo prestado. Y es tan alta hasta tal punto que no solamente si hubo negligencia va a tener que pagar, no solamente Gnevaba Vedá tiene que pagar, sino también si hubo fuerza mayor, Ones, también tiene que pagar. Cuando mencionamos fuerza mayor en Shoel, la Mishnah en la clase anterior dio varios ejemplos. 3 ejemplos. Shvura, cuando el animal se fracturó, fuerza mayor. Segundo caso, cuando se murió repentinamente, fuerza mayor. Y también mencionó Shvuya. ¿Qué es Shvuya? Cuando fue capturada, cuando fue robada. Todos estos 3 casos son ejemplos de fuerza mayor. Y vimos en la Mishnah que Shoel, aún así que es fuerza mayor, aún así que son estos 3 casos que son fuerza mayor, va a estar Hayab de pagar. Viene la Gemara y busca la fuente para esto y pregunta lo siguiente: Bishlama shvura umeta dichtiv v'chishal ishmeim reu v'nishbar omet el ashuya v'shoel minalan v'chitei maneilef mishvura umeta mal shvura umeta shekenon sade salika da'atahu tomar v'shuya shekenon sade lo salika da'atahu ela neemra shvuya umeta v'shoel v'neemra shvura umeta v'shomer sachar malealan shvuya imo afkan shvuya imo. Y Kalemir Fajana Shomer Zahar Sheken Niftur Tomar Beshoel Sheken Lechiyuv Ela que Rabinatan Etan Rabinatan Omer O Le Rabot Shevuya Hay o Mi Baele Lehalek Desal Kadata Jamina Ad de Mitabra Ometa Lo Mihayev Kamash Malan Anija Le Rabinatan Ela Rabbi Yoshaya Maikal Memar de Tania Ish Asher Kalele Taviv Vetimo El Niela Aviv Veimo Aviv Velo Imo Imo Velo Aviv Minain Talmud Omar Aviv Veimo Kilel Aviv Kilel Imo Kilel de Rabbi Yoshia יונתן אומר, משמע שניהם כאחד, ומשמע אחד בפני עצמו, עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו. אפילו תימא רבי יושיע, לחלק ככה לא צריך, מה איתה מה סבראו, מה לי קטלה כולה, מה לי קטלה פלגה. Explico toda esta parte de la Gemara que leímos. La Gemara pregunta lo siguiente. Yo entiendo que Shvura, ¿sí? Que Shvura cuando se fracturó, y entiendo también Meta cuando se murió. No que entiendo, sino que entiendo dónde está la fuente en la Torah, que un Shoel cuando le pasó eso, aún así va a estar Hayab. ¿De dónde lo aprendo el pasuk? En la parashá, en el pasaje de Shoel, que es el tercer pasaje de los 3 que mencionamos en la clase anterior. Dice el pasuk, Vejishal ishmeim reu venishbar omet, Nishbar se fracturó, Met murió, Shalem y Shalem tendrá que pagar. Pero ¿dónde sabemos que Shvuyá, que cuando se le robaron, ¿sí? O sea, se la robaron no gneva normal, sino con listim, con armados, ¿cómo sabemos que también en ese caso tiene que pagar? ¿Cómo sabemos que también en ese caso? Dice la Gemara intenta decir, mira, no hay una fuente explícita en la Torah, pero podemos aprenderle y comparar. De la misma manera que Shvura, cuando se fracturó, se murió, está Hayab, a pesar que es fuerza mayor, pues también cuando se la robaron con armados, bandidos armados, ladrones armados, también está Hayab. Dice la Gemara, no puedes comparar así. Porque aunque la acción de ambos es fuerza mayor, pero es una más común que otra. O sea, que se fractura un animal es común, que se muere un animal es común. Entonces podemos decir que el prestatario tenía que tener eso pendiente y por eso sí pasó, está Hayab. A diferencia de que vengan de Shvuyá, que vengan y la roban bandidos armados, no es tan común. Entonces puede ser que eso es demasiado hones hasta tal punto que puede ser que está patur. Entonces otra vez, ¿cuál es la fuente de que Shvuyá, de que cuando la robaron, la capturaron bandidos armados, va a estar también Hayab? Dice la Gemara, te voy a decir cómo aprendemos. Está escrito Shvuyá y Meta, Shvura y Meta, fracturada y muerte en Shoel, así como acabamos de decir, Benishbar Omet. Y también está escrito estos 2 casos en Shomer Sahar, en un custodio pago. Solo que en Shomer Sahar está incluido claramente también que Shvuyá, cuando la capturaron bandidos. Dice la Gemara, de la misma manera que en Shomer Sahar, cuando está escrito Shvura y Meta, cuando está escrito fracturado, murió, también está escrito que un tercer caso, incluye un tercer caso que es que cuando la capturaron bandidos, pues también en el caso de Shoel, que está escrito nada más 2, incluye un tercer caso que es cuando la capturaron bandidos armados. Dice la Gemara, pero todavía eso no es una buena fuente. ¿Por qué? Porque en Shomer Sahar, ¿para qué fueron mencionados estos? Shomer Sahar, recordemos, está Hayab únicamente en negligencia y Gnevaba Vedá.
Pero en ones, o sea, en shvurá, en meta y en shvuyá, ¿sí? Está patur. Entonces sale que en shomer sahar está incluido shvuyá cuando lo capturaron bandidos para exentarlo. Dice, ahí definitivamente ese tercer caso de shvuyá, de capturar con bandidos, seguro va a estar, es mucho más ones, entonces seguro va a estar más exento. Pero aquí, shvuyá es más ones, si queremos en shoel, queremos decir que aún así está que hayab, y ya no puedes tener prueba de allá. Dice la hermana, tenemos que decir que la fuente aquí es como dijo Rabbi Natán. Dice Rabbi Natán, ¿sabes dónde lo aprendemos? Del mismo pasuk en Shoel. Está escrito en Shoel, repito el pasuk, Vejishar Ishmeim Raeu, Venishbar o Met. Dice Shevura, cuando se fracturó, y dice Met cuando se murió, pero no dice ¿qué? Shvuyá, no dice capturada. Todo esto son, ¿sí? Pero uno es mayor, ¿sí? No dice Shvuyá, o sea, cuando fue capturada, cuando fue robada con bandidos armados, con ladrones armados. Dice Rabbi Natán, ¿de dónde lo aprendemos? Venishbar o Met. El paso podría haber dicho Venishbar Vemet, porque dice o una palabra extra, para incluirte un caso extra. ¿Qué caso extra? Shvuya, cuando fue capturada por bandidos. Que también en ese caso Shoel va a estar ¿qué? Shalem y Shalem va a estar hayab de pagar. Dice la Gemara, no, pero un segundo, ese o no está extra, pregunta la Gemara. Ese o lo necesitas para poder dividirte entre los dos casos, entre Nishbar o Met, que son dos casos. Si no hubieses dicho el o, si no hubieses dicho ve, Nishbar ve Met, hubiese dicho que sabe a lo que se refiere, sabes cuando estás obligado, cuando tenga los dos, cuando se fracturó hasta que se murió. Tiene que fracturarse y también morir. Dice la hermana un segundo. Según Rabbi Yonatán, esto no es una pregunta. Sí, vamos a ver, ahorita lo voy a explicar dónde vemos Rabbi Yonatán. La pregunta es según Rabbi Yoshaya. O sea, según Rabbi Yonatán, que él dice que cada vez que está escrito en la Torah ve, vav, no es i, sino es o, pues no es pregunta, porque entonces el o sí está extra. Podías haber escrito ve y no hubieses pensado que es las dos. La pregunta va a ser según Rabbi Yoshia, que Rabbi Yoshia sí dice que la vav a veces conecta y une. Entonces, si es así, sí necesitamos la palabra o. Entonces no está extra, y si no está extra, pues ¿cuál es la fuente? Según Rabbi Yoshia. ¿Y dónde vemos cuál es la fuente de discusión entre Rabbi Yonatán y Rabbi Yoshia? Si vav siempre es para conectar o para dividir, o, ¿sí? Dice la Gemara en la Baraita, está escrito en el pasuk, escuchen bien, Ish asher yekalel et aviv ve'et imo mot yumat. Una persona que maldice a su padre y a su madre, morirá. Escuchen bien, a su padre y ve'et imo, y a su madre. ¿Sí? Dice la Gemara, aquí aparentemente vemos que para tener esta consecuencia de morirá, cuando uno maldice, es cuando uno maldice al padre y a la madre. ¿Sí? Todo esto es la opinión de Rabbi Yoshia. Vamos a ver la opinión de Rabbi Yonatán. Rabbi Yoshia opina, mira, en este pasuk, Ishish yekalel et aviv ve'et imo, es cuando maldices a los dos juntos, pero si maldices solo al padre o solo a la madre, ¿cómo sabes que también hay consecuencia? Hay otro pasuk, o la continuación dice, aviv ve'imo kilel, y ahí se invirtió el orden. Fíjense bien, mejor en relación a kilel. El primero dice yekalel, y cerca de yekalel dice la palabra aviv. Escuchen bien, Ish asher yekalel et aviv, y luego ve'timo. O sea, que le sigue la palabra kilel de maldición, está escrito aviv. Y en el segundo está escrito kilel después. Aviv ve'imo kilel. O sea, que el kilel está cerca de imo. Para enseñarte, ese segundo pasuk está extra, y con ese alterado, con ese que se alteró el orden, esa inversión de kilel, para enseñarte que ya sea que maldijo a su papá o maldijo a su mamá, va a estar ¿qué? Hayab. O sea, que así opina Rabbi Yoshia. O sea que Rabbi Yoshia opina que una vav normalmente te conecta, te dice tienen que haber las dos. Por eso necesitamos un pasuk adicional o una palabra o para decirte, no es necesario las dos, sino uno u otro. Así opina Rabbi Yoshia. Sin embargo, Rabbi Yonatán dice, no necesitas llegar a un segundo pasuk. Porque del primer pasuk que dice, Ish, asher, yekalel et aviv ve'et imo, aunque dice ve'et imo, no es i. I es para decirte que o cuando maldices a los dos o cuando maldices a cada uno por separado, ya está incluido ahí. ¿Sí? Para que necesites una derashá adicional para decirte que es cada uno por separado, es como te dice Yahdav, como en Kilaim. Fíjense bien, en Kilaim está escrito Lo taharosh, Beshor, Ubahamor, Yahdav. Así deduce Rabbi Yonatán. Rabbi Yonatán dice, mira, en Kilaim no se puede arar con dos especies. ¿No te dice Lo taharosh, Beshor, Ubahamor? ¿No ararás con un toro y con un burro? No te dice solamente te dice, no ararás con un toro y con un burro juntos. O sea que si no te hubiese dicho la palabra Yahdav, te hubiese dicho que a pesar que está escrito Vav, es no juntos, sino separado, está permitido y no hay ningún problema.
Por eso, dice Rabbi Yonatán, no necesitamos llegar a un segundo pasuk en el tema de la maldición, en el tema de maldecir a los padres. El hecho del primer pasuk que dice que una persona que maldiga a su padre y a su madre ya es o y es suficiente, a menos que está escrito Yahdav, ahí necesitas un segundo pasuk para decirte también separado. ¿Sí? De todas maneras, vemos aquí en la baraita que la opinión de Rabbi Yoshia, la primera, es que cuando está escrito Vav y en la Torah es Vav Ajibur, es para conectarte, la primera opinión, y por eso necesitamos un segundo pasuk para decirte Aviv Veimon, no los dos juntos, sino cada uno por separado. Se dice la Gemara, volvemos entonces a la pregunta primera, ¿de dónde aprendemos que Shoel está Hayab también cuando es un ones de que la capturaron bandidos? Queríamos aprender de la palabra O, ¿sí? Benishbar o Benishbera Omet, pero la palabra O, según Rabbi Yoshia, la necesitas ¿para qué? Para dividirte. Entonces está ocupada. Dice la Gemara, no, podemos decir que es Rabbi Yoshia. Y aquí no necesitamos en verdad una palabra O. Normalmente, según Rabbi Yoshia, cuando hay una vav es y, para añadir las dos juntos. Pero aquí no se necesita. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos casos mencionados en la Torah? Benishbar o Met. Fractura o muerte. Dice la Gemara, fractura también es un tipo de muerte, parcial. Muerte del miembro. Entonces yo te podía haber dicho met. Y hubiésemos entendido solo de la palabra met cualquier tipo de muerte, o muerte completa o muerte parcial. Entonces, Bejlal, no nada más la palabra o. La Benishbar o, todo Benishbar o está que está extra. De ahí aprendemos que también, ¿para qué está extra eso? Para enseñarte Shibuya. Para ingresarte también Shibuya, que también cuando es bandidos con armas, uno es así, no tan común y nada, ¿sí? Aún así que está Hayab. Muy bien, seguimos. Entonces ya aprendimos, todo esto fue ¿para qué? Todo esto fue para traer una fuente que Shvuyá en Shoel también está Hayab. Muy bien. Ahorita Shoel está Hayab no nada más en Ones. ¿Sí? En la Torah está escrito, el caso clásico que está escrito en Shoel es Ones. O sea, Nishbar, Omet, y también dijimos que Shvuyá. Ahorita, Gnevaba Vedá, en Shoel, ¿está Hayab o no está Hayab? Mencionamos que sí. No nada más negligencia, no nada más Gnevaba Vedá, sino también Ones. ¿Sí? Aparentemente es con Shikem. La Gemara ahorita va a llegar a eso, un segundo. La Gemara a continuación dice, Gnevaba Vedá, Shoel Minalan. ¿De dónde aprendemos que Gnevaba Vedá, qué es Gnevaba Vedá? Cuando se lo roban, no bandidos armados, sino un robo clásico. Babeda cuando se le perdió, no cuando se le perdió con fuerza mayor o negligencia, sino nivel 2, eso sí le llamamos en la clase anterior. En Shoel también está Hayab, mencionamos que Shoel está Hayab en todo. O sea, también nivel 2. ¿De dónde aprendemos que Gneva Babeda en Shoel está Hayab? Dice la Gemara, Vejita y Manelef Meshvura Umeta. Mala Shvura Umeta, de lo Efshar le Mitrach Beatuye. Tomar Gneva Babeda de Efshar le Mitrach Beatuye. En la Kia de Tania, Benishbar Omet, en Liela Shvura Umeta, Gneva Babeda Minain. Amar Kalbajo Merumash, Omer Sachar Shepatur Mi Shvura Umeta, Hayab Gneva Babeda, Shoel Shechayab Shvura Umeta, en Odin Shechayab Gneva Babeda, Bezeu Kalbajo Men Shena Lav Tshuva. Mai en Lav Tshuva. Vejita y Ma. Y Kalimif Rahman Shomer Sachar, Shekem Meshenet Shomek Betoen Tanat Listim Mezuyan. Afilu Achi Karna Shoel Adifa. Y Baitema, Kasavar Listim Mezuyan Gazlanhu. Escuchen bien, Rabotai. Dice la Gemara, mira, podemos aprender otra vez. ¿Qué queremos aprender? Que Gneva Babeda en Shoel está Hayab. ¿Dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, ¿sabes qué? De Shvura, del Ones, de Shvura y Meta. De la misma manera que Shvura y Meta, cuando se fracturó, se murió, está Hayab. Sí, pues también, Binanav, comparamos que también Gneva Babeda, el Shoel va a estar ¿qué? Hayab. Dice, no es una buena comparación, no puedes comparar. ¿Por qué no puedes comparar? Porque en Shvura o Meta hay una razón adicional por qué obligarlo. Porque, ¿qué tiene Shvura o Meta? Especial una característica. Cuando se murió no hay vuelta atrás. Cuando se fracturó, no hay vuelta atrás, se fracturó, se dañó el miembro. Sí, el órgano, se dañó. A diferencia de cuando es Gneva Babeda, cuando lo robaron o cuando se perdió, sí, se perdió, pero todo tiene regreso. Uno puede ir a buscarlo. Entonces puede ser que en este caso no lo vamos a obligar al Shoel, sino vamos a obligar al dueño. Mira, todavía no se ha muerto, sigue en el mundo todavía, hay que buscarlo, ve a buscarlo. Se puede ser que en este caso no va a estar Hayab, si no es una buena fuente. Dice la Gemara, te voy a decir dónde lo aprendemos, como dice la Baraita, de Kol Shiken, como dijeron aquí muy bien. Dice la Baraita lo siguiente. El Kalvajomer es el siguiente. Shomer Sahar está exento de Shvura Umeta, porque es Ones. Y aún así está Hayab en Gneva Babeda. Entonces, Shoel Kol Shiken, que está Hayab en Shoel, que de por sí está Hayab en Shvura Umeta, en Ones, Kol Shiken, que va a estar Hayab en ¿qué? En Gneva Babeda.
Y aumenta y culmina la varita diciendo, y esto es un calvajomer que no lo puedes refutar. Es un calvajomer fortísimo. Ahorita escuchen bien, el hecho que la varita nos dice que es un calvajomer que no lo puedes refutar es porque hubiésemos pensado que sí tiene una refutación. Y nos dice, no te atrevas a refutarlo, porque no puedes. Pregúntale a Demara, ¿cuál es esa refutación posible que pudiésemos haber dicho? Dice la Demara, aparentemente voy a decir cuál es la refutación. Según esto que estamos aprendiendo, Shoel de Shomer Zahar. Sí, repito, el calvajomer es Shoel, o sea, de Shomer Zahar lo aprendemos, hacemos calvajomer. Si Shomer Zahar está patur en Ones, en Shura o Meta, y aún así está Hayab en Gneva Baveda, entonces Shoel, que está Hayab en Ones, en Shura o Meta, con Sheken que va a estar Hayab, en un nivel de más negligencia, o sea, de Gneva Baveda. ¿Sabes cuál es la refutación que podemos dar? Que Shomer Zahar tiene algo más estricto. ¿Cuál es? Meshalem tashlume kefel betoen tanat listim mezuyan. Explico. ¿Qué pasa? Un Shomer Zahar, ¿sí? Un Shomer Zahar, escuchen bien, que dice, no me lo robaron clásicamente, sino me lo robaron bandidos armados. ¿Qué es considerado eso? Ones. Y Shomer Zahar va a estar ¿qué? Patur, se no paga nada. Juro al respecto. Y después vinieron dos testigos y dijeron que es falso. Aparentemente la halajá es que ¿qué? Que en este caso tiene que pagar ¿qué? Tashlume kefel, tiene que pagar doble. Eso se llama Toen Tanat, no Toen Tanat Ganav que vimos en la clase anterior, sino Toen Tanat Listim Mezuyan, porque en un Shomer Zahar Toen Tanat Ganav no sirve. Porque si él dice Ganav, de por sí está Hayab. ¿Sí? Estamos hablando cuando tiene que estar patur según su argumento, y después vienen dos testigos y lo anulan, ahí tiene que pagar doble. A diferencia de Shoel, un Shoel que dice Toen Tanat Ganav, un Shoel que dice Toen Tanat Listim Mezuyan, me lo robaron con ladrones, con bandidos, con armas y todo. Ahí está Tashlume Kefel, aunque mintió al final, no, porque de por sí, también se dice Toen Tanat Listim Mezuyan, de por sí tiene que ¿qué? Pagar Keren. Se dice la Gemara, puede ser que la razón que está Hayab en Gneva Baveda, el nivel 2, en Shomer Zahar, es porque tiene la posibilidad de Kefel en Toen Tanat Listim Mezuyan, pero en Shoel que no hay, no. Dice la Gemara, no es una pregunta esto. Esa es la posible refutación que podías haber dicho. No es una refutación porque como similarmente también dijimos en la clase anterior, que es mejor, es mucho más estricto siempre obligar a la persona a pagar capital, ¿sí? En este caso el Shoel, cuando dicen cuando es Listim Mezuyan, siempre pagar Keren, a que haya un caso que mienta y tenga que pagar Tashlume Kefel. Esto no es una razón por qué decir que Shomer Zahar es más estricto que Shoel, sino lo contrario. Segunda respuesta es que en verdad Listim Mezuyan, bandidos armados, no es Ganav. No hay Kefel. ¿Por qué? ¿Qué es Ganav? ¿Qué es Ganav? Cuando una persona roba, ¿cómo? Escondido. Ahí es cuando hay Tashlume Kefel. Pero aquí, si es Listim Mezuyan, toda tu pregunta es que en Shomer Zahar y todo en Tanat Listim que tiene que pagar Tashlume Kefel. No, ¿qué te pasa? No paga Tashlume Kefel, porque Listim Mezuyan, si es con armados, es considerado que Gzelá, no Ganav, entonces no aplica Kefel. Muy bien, entonces queda todo perfecto. Entonces ya tenemos, en esta segunda parte de la Gemara, ya tenemos una fuente que Shoel está Hayab. Bueno, en la primera parte de la Gemara vimos que Shoel está Hayab, no solamente lo que dice la Torah, Shura o Meta, sino también Shvuya, sino también cuando los bandidos armados. Segunda parte de la Baraita, vimos una fuente que Shoel está Hayab, no solamente en Ones, en los casos de Ones, sino también en Gneva y Aveda. Muy bien. La Gemara procede a el próximo paso. Ashkehan lehiu. Liftor minalan. Escuchen bien, la Gemara ahorita procede a lo siguiente. Hasta ahorita trajimos entonces todas las fuentes necesarias para decirnos que un Shoel está responsable, Hayab, ¿de qué? De pagar en los diferentes casos, en Ones, en todos los casos de Ones y en Gneva Baveda. La Gemara ahorita viene y dice, bueno, listo, ya me dijiste que está, los casos que está Hayab, ya aprendimos de dónde. Ahorita, ¿dónde aprendemos que está Patur? Y explico bien, escuchen bien. Como mencionamos en la Mishnah, cuando es Be'alavimo, ¿qué significa Be'alavimo? Cuando el prestatario pidió prestado al animal, por decir, ¿sí? Si Be'alav, ¿qué es Be'alav? ¿El dueño de quién? Del animal, está trabajando con el prestatario, se llama Be'alavimo, y en ese caso dice la Torah, Lo Yeshalem, el Shoel está exento, que es de la Takatur, ya lo mencionamos eso ayer.
Este caso está escrito en la Torah, en el pasaje, en la parashá de Shoel, que es la tercera parashá de las tres. Pero los casos mencionados en ese pasaje, ¿cuál es? Únicamente fuerza mayor. O sea, Shvura Umeta, cuando se fracturó, cuando se murió. Perfecto. Y ahí decimos que Imbe Alavimo, si los dueños del animal están trabajando con el prestatario, lo yeshalem, no pagará. Dice la Gemara, bueno, ahorita respecto a Gnevaba Veda, que el Shoel también está hayab, que lo aprendimos de Shomer Sahar, ¿sí? ¿Cómo sabemos que también Gnevaba Veda aplica esta regla? Que si Be'alavimo, está patur. O sea, si Be'alavimo, si se lo robaron o se le perdió al prestatario, está hayab. Pero si Be'alav estaba imo, si el dueño también en ese caso está patur. ¿Sí? ¿Cómo sabemos en este caso que también que Be'alavimo aplica también aplica una exención, explica patur también en Gnevaba Veda? Eso es lo que la Gemara a continuación nos va a hablar. Dice la Gemara, Vejitei manelef mishbura umeta, mal shbura umeta shekenones, el agamar mishomer sahar, veshomer sahar gufe minalan, gamre chiyuv de shomer sahar mi chiyuv de shoel, malalam bibalim patur, afkan bibalim patur, b'may gamar. Y mamatzinu y kalem mifachim mifachim shekenones, el amar kra vejishal, vav mosif al inyan rishon, veilamed elion mitachton. Ok. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara, aparentemente podemos comparar con Shvura Umeta. ¿Sí? De la misma manera que Shvura Umeta en Shoel está hayab, y aún así si es Be'alavimo. ¿Qué es Be'alavimo? El dueño está trabajando para el prestatario. Está patur, pues también en el caso que Gnevaba Veda, que Shoel está hayab, si Be'alavimo va a estar ¿qué? Patur. Dice la Gemara, no, pero no hay prueba, no puedes comparar porque Shvura Umeta es que ones, fuerza mayor. Puede ser que por eso si Be'alavimo está patur, pero Gnevaba Veda, que es un poco más de negligencia, un poquito más de negligencia en relación a ones, puede ser que en ese caso si Be'alavimo no va a estar patur. Dice, entonces tenemos que aprender esto, Binyanab, no compararlo con Shvuya Umeta de Shoel. Otra vez, estamos tratando de buscar una fuente, ¿para qué? Para Gnevaba Veda en Shoel, que si Be'alavimo patur. ¿Sí? Entonces no podemos compararlo con Shvura Umeta del mismo Shoel. La Gemara procede a intentar y dice, podemos aprenderlo de Shomer Sahar. ¿Sí? Shomer Sahar, como vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Cuándo está hayab? ¿Cuál es el caso máximo que está hayab? O mínimo, como queramos llamarlo, Gnevaba Veda. Y ahí también aplica que si Be'alavimo está patur. Entonces, si en Shomer Sahar, en Gnevaba Veda, patur, si Be'alavimo, pues también en Shoel, en Gnevaba Veda va a estar patur. Los mismos casos, solo que un Shomer Sahar a Shoel. ¿Y Shomer Sahar dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, te voy a explicar. Lo aprendemos de Shoel. O sea, aprendemos Shoel de Shomer Sahar y Shomer Sahar se aprende de Shoel. ¿Cómo? De la misma manera que en Shoel, en sus obligaciones, ¿cuál es su obligación en el caso más mejudash, en ones? Si Be'alavimo está ¿qué? Patur, pues también en Shomer Sahar, en el más hidush, que es que Gnevaba Veda, cuando es Be'alavimo ¿qué? Patur. Entonces, pero no puedes aprender de Shoel, porque en Shoel está escrito esto en ones, otra vez, como dijimos antes. Entonces no puedes aprender de ones de Shoel a Gnevaba Veda, Shomer Sahar. Dice la Gemara, te voy a decir cómo lo aprendemos entonces. Otra vez, estamos buscando una fuente ahorita de Shomer Sahar, cómo aprendemos que en Shomer Sahar Gnevaba Veda aplica Be'alavimo patur. Está escrito, recuerden, hay tres pasajes, tres parashiot. La primera nos habla de Shomer Hinam, mencionamos en la clase anterior. Segunda, parashá, segundo pasaje nos habla de Shomer Sahar. Tercer pasaje nos habla de Shoel. Está escrito una después de otra. Cuando empieza el tercer pasaje, que es el pasaje de ¿qué? Del Shoel, nos dice, no ki ishal ish, como un tema nuevo, sino ve, muy bien. Ve ki ishal ish, y cuando hay un préstamo, y cuando sea Shoel, ¿sí? Y cuando sea Mashil. Esa vav y te está conectando con el pasaje anterior, o sea, el segundo pasaje, para enseñarte que lo que está escrito en el segundo pasaje, lo aplicas para él primero. Perdón, lo que está escrito para él, o sea, el último pasaje, o sea, el tercer pasaje, lo aplicas para el anterior, que es el segundo pasaje. ¿Qué está escrito en el tercer pasaje? En el último pasaje, ¿qué está escrito? Que en el caso que está hayab normalmente, está que cuando es Be'alavimo patur. Pues aquí también, en el segundo pasaje, ve, la vav te viene a añadir para decirte que también aprende eso para el segundo pasaje. En el segundo pasaje, Shomer Sahar, cuando está hayab, cuando es Gnevaba Veda, pues está patur. Aquí tenemos una vav, que es una Gezrat HaKatuv y es una derashá, no puedes refutar esto. ¿Sí? Esta es la fuente que en Shomer Sahar, Gnevaba Veda, aplica Be'alavimo patur. Y una vez ya es así,
pues podemos aprender, ¿qué dijimos antes? Si así podemos aprender que también en Shoel, cuando es Gneva Abedá, no solamente Shvura Umeta que está escrito en la Torá, sino también Gneva Abedá, que está Hayab, cuando es Be'alav Imo, ¿qué? Patur. Sin embargo, sigue diciendo la Gemara, no me cuadra. De acá te shomer sahar lo gamar, de kalemi frejamale shomer sahar, shepatur bishura umeta, tomar bishura shechaya bishura umeta. El agneva veda beshuel lejiu aminalan de gamar shomer sahar de olo vominadin liot kenidon. Kanadon magneva veda shomer sahar vivalim patur, agneva veda shoel nami vivalim patur. Hani jalemand dit le dayo, el lemandelet dayo maika lemar, el amar kra veji ishal. Vav mosif al inyan rishon, veilamed elion mitachton, vetachton me elion. Dice la Gemara, todavía no podemos estudiar esto. O sea, ¿qué queríamos buscar? Repito, queríamos buscar dónde aprendemos que Shoel en Gneva Abedá, que normalmente está Hayab, si Be'alav Imo, si el dueño del animal estaba con él, está Patur. ¿Qué queríamos decir? Lo aprendemos de Shomer Sahar. Y Shomer Sahar aprendimos esta laja en Gneva Abedá de Shoel. Pero bueno, aprendemos de Shomer Sahar de la misma manera que en Shomer Sahar, ¿qué? En Gneva Abedá, que está Hayab normalmente, pero si Be'alav Imo, Patur. Pues también en Shoel, en Gneva Abedá, si Be'alav Imo va a estar ¿qué? Patur. Así quisimos decir, si le van, no puedes aprender. No puedes aprender Shomer Sahar, porque Shomer Sahar tiene algo más light. ¿Qué tiene más light? Que en Ones, en Shvura Umeta, cuando se fracturó, cuando se murió, está ¿qué? Aunque no es Be'alav Imo, está Patur. A diferencia de Shoel, de que está Hayam, se puede ser que de la misma manera que en esto Shoel es más riguroso, pero también en Gneva Abedá, cuando Be'alav Imo también es más riguroso. Por eso la Gemara se retracta. Y tenemos que decir otra manera como aprender Gneva Abedá en Shoel, que está Hayam normalmente, que cuando Be'alav Imo está Patur. ¿Cómo lo aprendemos? Escuchen bien. ¿De dónde aprendemos Gneva Abedá que en Shoel está Hayam? ¿Dónde lo aprendemos? No está escrito en Shoel está escrito Shvura Umeta, que es Ones. ¿De dónde lo aprendemos? Shomer Sahar, Kol Shiken, como mencionamos antes. De Shomer Sahar. Dayol Yot Minatin, Dayol Leva Minatin, Not Kanidon. Es suficiente que la ley derivada de la fuente sea igual que la ley de la fuente. Entonces, si tú aprendes que Shoel está Hayam en Gneva Abedá, ¿de dónde? De Shomer Sahar. Y Shomer Sahar en Gneva Abedá está Hayam, pero si Be'alav Imo Patur, pues la ley derivada, o sea, Shoel en Gneva Abedá no puede ser más estricta que la ley de la fuente. Entonces, por lo tanto, ya que Shomer Sahar en Gneva Abedá, ¿qué es? Hayam, pero si Be'alav Imo Patur, pues también es Shoel en Gneva Abedá Hayam, pero si Be'alav Imo Patur. Dice, bueno, fantástico, pero esto nada más me cuadra según una opinión que dice que Dayol Abominatín. Esto nada más me cuadra según una opinión que dice que es suficiente que la ley derivada sea igual que la ley de la fuente. Pero es una opinión que dice que puede ser más todavía, pues vuelve la pregunta. Dice Emara, te voy a decir. El tercer pasaje nos habla en qué? Shoel. ¿Y cómo empieza? No Ki Ishal, sino Veji Ishal. Y por eso antes dijimos que podemos aprender del tercer pasaje hacia el segundo, dice la Gemara, y del segundo hacia el tercero. No solamente el tercero al segundo, sino también el segundo al tercero. La Vav te conecta y puedes aprender uno del otro y el segundo y el otro del otro. ¿Sí? Y por lo tanto, aunque no decimos Dayo, según esta opinión, que no decimos Dayo, pero ya que en Shomer Sahar está escrito que ¿qué? Que Gneva Abedá Hayab, pero cuando Be'alim Imo Patur, pues también el tercer pasaje aplicaría lo mismo que ¿qué? Que en Gneva Abedá Hayab, pero si Be'alav Imo Patur. Muy bien. Seguimos. O sea, hasta ahorita, Rapotá, escuchen bien. Seguimos hablando del Patur. ¿Cuándo Shoel está Patur? Está Hayab en todos los casos, normalmente. Si hubo negligencia, Gneva Abedá, o si hubo Ones. Y está Patur si Be'alav Imo en Ones, esto está escrito explícito. Si Be'alav Imo en Gneva Abedá se aprende de Shomer Sahar, como dijimos, o por Dayo o por el Avav, ¿sí? Se aprende de Shomer Sahar. Pero todavía nos falta ahorita algo más. Si Be'alav Imo también exenta en caso de negligencia. El Shoel está Hayab cuando hay negligencia, ¿sí? Obviamente, como todos. ¿Qué pasa si Be'alav Imo hubo negligencia de parte del prestatario? Pero en ese mismo momento del préstamo que se realizó el préstamo, ¿estaba quién? El dueño trabajando para él. Be'alav Imo, también, que normalmente esto exenta en Ones y en Gneva Abedá. También exenta en negligencia en Peshia o no. Eso es lo que la Gemara va a analizar a continuación. Itmar. Peshia be'alim pligeba rabajá berrabina. Hadamar hayab hadamar patur. Mande amar hayab kasabar mikran idrash lefanav velo lifnefanav. Ilkach im be'alam imo ashomer chinam lo ketiv. Upeshianam im beshomer sahar ubeshoel lo ketiv.
Ilkach, Beshomer Sahar o Beshoel Lejiyuv, Atebe Kalvahomer, Mishomer Hinam, אבל בבעלים לפטורה בשומר שכר ובשואל לא. מה איתמה? כי כתיב בעליו עמו לא ישלם, השואל והשומר שכר. אנא חיוב דכתיבו בהדיא ודמכתיב. מאן דאמר פטור, כסבר מקרא נדרש לפניו, ולפני פניו, וכי כתיב אם בעליו עמו, השומר חינם נמי כתיב. La Gemara trae un מחלוקת al respecto. ¿Al respecto de qué? Si בעליו עמו, en Shoel, exenta también en negligencia, en Peshia. Dice la Gemara מחלוקת. Rabaja y Rabina. Uno de ellos dice que Hayab, aunque Beala Bimó, y Beala Bimó no exenta en este caso, y otro dice, no, Beala Bimó también en este caso exenta. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, escuchen bien. El que dice que es Hayab, o sea que Beala Bimó no exenta, opina lo siguiente, escuchen bien. Tenemos tres pasajes aquí, repito, tenemos tres pasajes. La primera parashá, tres parashot. La primera es Shomer Hinam, la segunda es Shomer Sahar, la tercera es Shoel. La Vav que conecta está entre la tercera y la segunda. Dice esta opinión, que dice que estamos explicando la opinión que dice que Beala Bimó no exenta en negligencia. Dice, mira, cuando hay una Vav o algo así para derashá, listo, puedes conectar a lo anterior, o sea, de la tercera con la segunda. Pero no puedes conectar a la tercera con la segunda y la primera. ¿Sí? Nada más una te vas. ¿Sí? Y por lo tanto, decimos que el Beala Bimó que está escrito, el Beala Bimó, ¿dónde está escrito? En el tercero. Todo este concepto de Ptur, como dijimos antes, el Beala Bimó que está Beala Bimó está Patur, está escrito en Shoel. ¿Sí? A través de la Vav pasamos lo que está escrito en el tercero hacia el anterior, el segundo, pero no hacia el primero. No se pasa al ante anterior, ¿sí? Al penúltimo, eso no. Adicionalmente, en Shomer Sahar y en Shoel, otra vez, ya acabamos de comprobar que lo que está escrito en el tercero va nada más hacia el segundo, no va hacia el primero. Y en Shoel, el tercero, y en Shomer Sahar, el segundo, no está escrito el caso de Peshia, que está Hayab. No está escrito. No está escrito, eso nada más está escrito en Shomer Hinam, que está Hayab en Peshia, y Kolshike en los demás, pero el segundo y el tercero no está escrito. Entonces, cuando está escrito Beala Bimó, te exenta cuando está escrito que está obligado. En esos dos pasajes. ¿Qué está escrito que está obligado? O ones, o gnevaba veda. ¿Sí? Por lo tanto, en gnevaba veda, ¿sí? Perdón, por lo tanto, en negligencia, ya sea en Shomer Sahar y Shoel, va a estar Hayab. ¿Por qué? Porque ¿dónde aprendes negligencia? En Shomer Sahar y Shoel, aunque no está escrito, como dijimos por Kalvahomer, de Shomer Hinam, pero no está escrito claramente. Entonces el Ptur de Bealim, ¿sí? De Beala Bimó lo Yeshalem, no va sobre lo que se aprende de Kalvahomer, a menos que haya una Vav, pero eso es nada más lo que está escrito en el tercero, pasa para el segundo. Entonces nada más puedes aprender que Beala Bimó, de la manera que aprendimos antes, exenta en ones y en lo que está mencionado en Gnevaba Veda, que está mencionado en el segundo pasaje, porque la Vav conecta, pero no en Peshia. Sin embargo, la opinión que dice que está exento también en Beala Bimó, ¿en qué? En negligencia, te opina que cuando está escrito la Vav, no nada más te conecta el tercero con el segundo, cuando está escrito la Vav entre el tercero y el segundo, no nada más Mikra Nidrash el Fanav, sino también puedes aprender la Vav, conectarla con ¿cuál? No con la anterior, la Vav no te conecta nada más con la anterior, sino te conecta con ¿qué? Con el penúltimo, con el primer pasaje. Y por lo tanto, si es como si fuese que está escrito ahorita, si la Vav se relaciona con el anterior y con el anterior, pues sale que Beala Bimó Patur también va sobre lo que está mencionado, que está Hayab en la primera parashá, que está mencionado en la primera parashá, Peshia. Shomer Hinam Peshia Hayab. O sea que Beala Bimó va a estar Patur, lo que está mencionado que es Hayab, que es Peshia. Entonces aprendemos que Beala Bimó Patur también en Peshia, en Shomer Hinam, y así aplicamos para el resto también. Todo el resto. Shomer Hinam, negligencia, para el concepto de negligencia. Así nos dice la Gemara. Entonces, básicamente, Rapotay, tenemos una discusión entre dos opiniones. No sabemos quién dice quién. Entre ¿quién dice que entre Rabajá y Rabina, sí, en negligencia aplica la exención, el Ptur de Beala Bimó o no. Según una opinión, sigue estando Hayab, y según una opinión está Patur. Y según la segunda opinión está Patur. No sabemos quién dice qué. La Gemara a continuación pregunta en contra de la opinión que dice que en negligencia, cuando Beala Bimó está Patur. La segunda opinión. La Gemara pregunta en contra de nuestra Mishnah. Tnan Hashoel, que vimos en la clase anterior. Tnan Hashoel para Beshal Beale Aima. Hashoel para Besahar Beale Aima.
Shal bealea o seharam, vejarkach shal apara bameta, patur. Veilu shomer hinam lo katani. Velitamer shomer sahar mi katani, ela, tana milta de jtive behedia. Ela, tana milta de jtive behedia katani, date midrashah lo katani. La Gemara intenta preguntar a nuestra Mishnah. Escúcheme, en nuestra Mishnah nosotros vimos el caso de Bealá Bimó, la primera parte de nuestra Mishnah en la clase anterior, nos dice 3 casos. En verdad los primeros 2 es como un caso, pero bueno, escúcheme bien, dice la Mishnah así. Una persona que pide prestado una vaca de su compañero. Shimón le pide a Reubén prestado una vaca. O sea que Shimón es ¿qué? Prestatario. Y prestatario, Joel. ¿Sí? Entonces Shimón es Joel, es prestatario. Y al mismo tiempo, Shimón le pide a Reubén, préstame a ti también. O sea, tú también ven a trabajar conmigo, gratuitamente. Primer caso. Segundo caso, le pide prestado Shimón a Reubén la vaca. Y respecto al trabajo de Reubén, le dice, no gratis, no préstame a ti también, sino te rento, te alquilo, te pago. Todo a la misma vez. Estos 2 casos son a la misma vez. Tercer caso, cuando al principio el Shimón le dice a Reubén, ven a trabajar conmigo. Y después de que le dijo, ven a trabajar conmigo, o lo rentó, le pagó gratis, ¿sí? Pero después que ya lo rentó, ya se comprometió, ahí le pidió la vaca. De tal manera de que en el momento que se realizó el préstamo, ya sea en los primeros 2, en el primero que se realizó el préstamo de la vaca, también el dueño de la vaca ya estaba trabajando para el prestatario. En los primeros 2 casos, justo en ese momento pasó. En el tercer caso, desde antes. La halajá es que en este caso, Bealá Bimó, es Bealá Bimó, y por lo tanto, si le pasó algo a la vaca, se murió la vaca, dice la Mishnah, aunque normalmente un shol está hayab en Onasim, en este que no es, aquí va a estar ¿qué? Patur. Fíjate bien, aquí la Mishnah menciona un caso de ¿qué? De Shoel, o sea, Bealá Bimó menciona la extensión, el Patur de Bealá Bimó, pero ¿en qué caso? En préstamo. Pero no menciona ¿qué? En Shomer Hinam. Shomer Hinam representa, ¿qué es cuando está hayab? Shomer Hinam Peshia, ¿sí? Dice la Gemara, vemos del hecho que la Mishnah menciona el Ptur nada más en Shoel, ¿sí? Y no menciona Shomer Hinam, más que en Shomer Hinam no aplica el Ptur de Bealá Bimó, o sea que negligencia no aplica. Dice la Gemara, no entiendo tu deducción. Entonces si es así, pues tampoco Shomer Sahar está escrito. Y Shomer Sahar sí aplica en Gneva Veda. Sabemos que no me puedes traer prueba de ahí. Porque tenemos que decir que la Mishnah nada más mencionó el caso de Bealá Bimó en relación a Shoel, porque al fin y al cabo en la Torah está escrito explícitamente respecto a Shoel. El resto se aprende por Derashot, por Kalvajomer, etc. Entonces por eso la Mishnah mencionó nada más Shoel y no Shomer Sahar. Entonces de la misma manera que mencionamos Shoel y no, de la misma manera que esa es la razón por la cual mencionó Shoel y no Shomer Sahar, pues esa es la misma razón por la cual mencionó Shoel y no Shomer Hinam. Toda tu pregunta fue, ¿por qué no mencionó Shomer Hinam? Te responde la Gemara, ¿y por qué no mencionó Shomer Sahar? Ah, porque no está escrito Meforash en Shomer Sahar. Si nos aprende de Kalvajomer y de Derashot, pues también Shomer Hinam no menciona porque no está escrito Meforash. Esa no hay pregunta. La Gemara intenta y hace otra pregunta en contra de esta segunda opinión, que repito, que cuando es negligencia, que aplica no nada más a Shomer Hinam, Shomer Sahar y Shoel, pero negligencia está Hayá, pero Bealá Bimó, Patur. Mencionamos el caso de Shomer Hinam porque Shomer Hinam es el que representa, la única manera que va a estar obligado es negligencia. Por eso mencionamos Shomer Hinam como representación al tema de negligencia. Shomer Hinam, la única manera de estar Hayá es únicamente negligencia. Okay. Dice la Gemara Tashema. She'ala ve'sha'al be'alea ima, sehara ve'sahar be'alea ima, she'ala ve'sahar be'alea ima, sehara ve'sha'al be'alea ima, afal pi she'balim osim melachá b'makom acher v'meta patur. Sabru ha'ama ni Rabbi Yudá y de amar socher que shomer sahar dami, ve'aita nakatani milta dati midrasha, viru shomer hinam lo katani. Ha'ama ni Rabbi Meir y de amar socher que shomer hinam dami, ve'tana shomer hinam, ve'u adin le shomer sahar y baitema, que de machlif rabba barabua, ve'tani shomer kitzad meshalem, Rabbi Meir omer, que shomer sahar, Rabbi Yudá omer, que shomer Hinam. Escuchen esta pregunta que la Gemara intenta preguntar y también la responde. Está escrito en la baraita lo siguiente: 4 casos, Rabotay, ahorita. 4 casos dice esta baraita. Hasta la pregunta anterior fue de nuestra Mishnah, la respondimos. Ahorita la Gemara pregunta de una baraita y también la responde. Pero veamos la pregunta. Dice la baraita 4 casos. Primer caso: si una persona, Shimón, pidió prestado una vaca de Reubén y al mismo tiempo le pidió prestado también a Reubén mismo, o sea, que Reubén le trabaje prestado, o sea, gratis. Primer caso. Segundo caso, cuando Shimón alquiló la vaca de Reubén y también alquiló al mismo Reubén, o sea, le pagó por su trabajo. Tercer caso, pidió prestado la vaca, gratuitamente,
y alquiló a su dueño. ¿Sí? Cuarto caso, alquiló la vaca y pidió prestado gratuitamente a su dueño. ¿Sí? En todos estos casos nos dice la Mishnah, también si el dueño de la vaca, ¿quién es el dueño de la vaca? Reubén, ¿sí? Reubén ahorita está trabajando ¿para quién? Para Shimón, ¿sí? También si Reubén estaba trabajando para Shimón, Bemakom Ajer en otro lado, vamos a ver qué significa en otro lado más adelante, si se murió la vaca, está patur. ¿Por qué? Ve al ánimo y está trabajando con él. Y vamos a ver que no es necesario que trabaje con él en lo mismo en la vaca que está pidiendo prestado, sino vamos a ver eso más adelante. ¿Sí? Pero de todas maneras vemos aquí que en todos estos casos, si Bealá vimó, aunque es de Makom Ajer, aunque está en otra cosa, vamos a ver qué significa esa otra cosa en otro lugar, patur. Dice la Gemara, ¿quién es el autor de esta baraita? Pero antes de decir quién es el autor, mencionemos algo. Como hemos visto anteriormente, hay una discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir. ¿Qué es considerado un sojer, un arrendatario? ¿Como Shomer Sahar o como Shomer Hinam? Ya lo vimos anteriormente. Entonces, el mahloket es, Rabbi Meir opina que es como Shomer Hinam. Rabbi Yehuda opina que es como que Shomer Sahar. ¿Sí? Si es así, la Gemara, aquí los Bnei Shiva, cuando trajeron esta baraita, dijeron, mira, ¿sabes como quién opinamos? Como Rabbi Yehuda. Entonces, aparentemente la baraita, ¿quién es? Como Rabbi Yehuda. Y en la baraita que está mencionado, 4 casos. Y entre esos 4 casos, hay 2 casos básicamente. O que pidió prestado la vaca, o que pagó, arrendatario. Según Rabbi Yehuda, arrendatario, ¿qué es? ¿Qué acabamos de decir? Shomer Sahar. O sea que en esta baraita está escrito Bealá Vimó, el que está patur, ya sea en Shoel o ya sea en Sojer, que es considerado que Shomer Sahar. Dice la Gemara, aquí sí te busco bien. En esta baraita dice Shoel y Sojer, que es Shomer Sahar. Te dice que ¿qué? Que Bealá Vimó patur. Y no te menciona también que Shomer Hinam. Vemos de que el ptur de Bealá Vimó no aplica en Shomer Hinam, no aplica en negligencia. Dice la Gemara, no hay prueba. Porque ahora puede ser que la baraita, ¿quién es? Rabbi Meir. Que Rabbi Meir opina que ¿qué? Que Sojer es Shomer Hinam. ¿Sabe que la baraita te mencionó que Shoel y Shomer Hinam? Y Kol Sheken Shomer Sahar. Te mencionó los 2 casos así. Entonces no hay preguntas. Entonces, efectivamente, puede ser que si está mencionado, sí aplica negligencia. Segunda respuesta. También se me quiere decir que es Rabbi Yehuda. Podemos ir según la versión de Rabba Barabúa, que él dice que no como dijimos hasta ahorita que Rabbi Meir es el que opina que Sojer es Shomer Hinam y Rabbi Yehuda es Shomer Sahar, sino al revés. Rabbi Meir es el que dice, él lo invierte. Rabbi Meir es el que dice Shomer Sahar, Rabbi Yehuda es el que dice que Shomer Hinam. Entonces también si me quiere decir que nuestra baraita es Rabbi Yehuda, puede decirte como Rabba Barabúa, que efectivamente Sojer es considerado Shomer Hinam. Entonces está escrito en la Mishnah que, está escrito en la baraita, también Shoel y también Sojer que es considerado Shomer Hinam según esta inversión de esta nueva versión. De esta manera que no hay pregunta. Ok. Ahorita la Gemara a continuación nos habla qué es considerado Bealá Vimó. ¿Qué es considerado Bealá Vimó? Hasta ahorita hemos visto en la Mishnah que para que aplique el ptur de Bealá Vimó, ¿sí? En negligencia dijimos que ¿qué es? Mahloket, ¿sí? Pero definitivamente según todos Bealá Vimó aplica en Ones, en Shoel, y Gneva Abedá ya sea en Shoel, ya sea en Shomer Sahar, ¿sí? Y en Peshia y Mahloket se aplica en todos o no aplica, ¿sí? Ahorita la Gemara a continuación nos habla de Bealá Vimó, pero antes de eso en la Mishnah sí vimos una condición importante, que para que aplique la extensión de Bealá Vimó, para que aplique el ptur es necesario que en el momento que realiza el préstamo, ya el dueño, el Bealá, ya esté trabajando para el prestatario. Pero si en el momento, o antes, pero en el momento del préstamo tiene que ya estar trabajando, o a la vez. Pero si pidió préstamo la vaca y después de 1 hora, después de 1 día, ahí fue que pidió préstamo al dueño, ahí no aplica Bealá Vimó. Tiene que ser en el momento del préstamo, tiene que estar presente ¿quién? Tiene que ya estar trabajando o ya estar contratado el Bealim, el dueño, con el prestatario, su cuerpo, ¿sí? Tiene que trabajar con él. Ahorita la Gemara nos trae unas alajot adicionales al respecto. Amar Rav Hamnuna, leolam hayab achete para vejoresh ba, jamor umejamer ajarea. ועד שיהיו בעלים משעת השאלה עד שעת שבורה ומתה. על מקסר בעלה בימו הכולה מילתא משמע. Viene Rav Hamnuna y nos dice, escuchen bien, para que aplique Bealá Vimó, nos dice Rav Hamnuna 2 alajot. 2 alajot. La primera alajá que nos dice Rav Hamnuna es que para que aplique Bealá Vimó, escuchen bien, es muy importante que ¿qué?
no es muy importante. Es necesario que el dueño, en caso que le prestó al prestatario, Reuben le prestó a Shimón la vaca, pues es importante que cuando sea Balabimó, o sea, que el dueño esté trabajando que Reuben esté trabajando para Shimón, simplemente que esté trabajando en la vaca que fue prestada. O si le prestó un burro, pues es necesario que esté trabajando en el burro. O sea, él si le prestó una vaca, es necesario que esté arando en la vaca. Que el trabajo de Reuben sea sobre la vaca que le prestó a Shimón. Ahí es cuando es Balabimó. Y si le prestó un burro, es necesario que él sea el jinete del burro, que él conduzca al burro. Pero, si Reuben está trabajándole para Shimón, pero en otra cosa, ahí no aplica Balabimó. Primera alajá de Rabbi Hamnuna. Segunda alajá, ya vamos a hablar sobre esto, sí, pero primera alajá de Rabbi Hamnuna. Segunda alajá de Rabbi Hamnuna, que todo esto es cuando en el momento del préstamo ya estaba el dueño trabajando, eso lo vimos en la Mishnah, pero es importante que el dueño siga trabajando hasta el momento que pasó el incidente. O sea, Knebaba Bedá, o Shura, o Meta, o los sones. Pero si el momento de que fue contratado, sí estaba trabajando para él, y después paró, y después pasó el incidente, o sea que en el momento del incidente ya no estaba trabajando Reuben para Shimón, ¿ahí qué? Ahí no aplica Balabimó. Dos alajot de Rabbi Hamnuna. Primera, repito, que es necesario que trabaje Reuben para Shimón sobre lo mismo que le prestó. En lo mismo que le prestó. Segunda, es importante para que se vea la misma patur, que cuando pase el incidente, no nada más cuando esté en el momento de qué, en el momento del préstamo, tiene que estar trabajando, sino también hasta el momento del incidente. También. Así dice Rabbi Hamnuna. Y esta segunda alajá, ¿de dónde la aprende? Del pasú que dice, escuchen bien, Veji Ishal, Ishmi Imreu, Benishbar Omet, Im Be'alav Imole Yishalem. Y entiende Rabbi Hamnuna que cuando está escrito Im Be'alav Imo, sí, que cuando está el dueño con él, está patur, va sobre todo lo anterior. O sea, ya sea por Nishbar Omet, por lo anterior mencionado Nishbar Omet, o por lo anterior Veji Ishal. O sea, ya sea el momento del incidente de Nishbar Omet, o ya sea el momento del préstamo, Veji Ishal. Ambos tiene que ya estar Be'alav Imo. También en el momento del préstamo y también tiene que estar trabajando en el momento del Nishbar Omet. Viene la Gemara y pregunta primero que todo sobre la primera alajá de Rabbi Hamnuna. Se enfoca en la primera alajá. Mati Raba, She'ela Beshal Be'alea Imo, She'ela Beshal Be'alea Imo, sí, Sejara Besachar Be'alea Ima, Sejara Beshal Be'alea Ima, She'ela Besachar Be'alea Ima, Afalpisha Be'alim Osim Melachá Bemakom Acher, Vameta Patur, Mailav, Bimlachá, Ajeret. Lo, Beotá Melachá. אלא מאי מקום אחר, דקמרפי ואזיל קמה. ועמי דסייפה על גבה הווה, רשע מלאכה אחרת, במלאכה אחרת. דקדני סייפה, שעלה, ואחר כך שאל בעליה שכרה, ואחר כך שכר בעליה, אבל פשע בעלים חורשים על גבה, המת החייב. אמרנו, רשע וסייפה באותה מלאכה, ורשע ריבותא כמה שמנן, וסייפה ריבותא כמה שמנן. רשע ריבותא כמה שמנן, דף על גב דלאו על גבה, אלא באותה מלאכה, כיוון דאו בעלים בשעת שאלה פטור, וסייפה ריבותא כמה שמנן, דף על גב דל גבה, כיוון דלאו בעלים בשעת שאלה חייב. היי מאי, היא אמרת בישלמה רשע במלאכה אחרת וסייפה באותה מלאכה, היינו ריבותא, אלא היא אמרת רשע וסייפה באותה מלאכה, מאי ריבותא, אידי ואידי באותה מלאכה הווה. Escuchen bien, Rabotay. Raba pregunta en contra de la primera alajá de Rabbi Hamnuna. ¿Cuál es la primera alajá de Rabbi Hamnuna? Repetimos, la primera alajá de Rabbi Hamnuna es que la extensión, el ptur de Be'alav Imo es únicamente cuando Reuben está trabajándole a Shimón, el dueño está trabajándole al prestatario en la vaca que le prestó. Está arando la vaca o está guiando el burro. Es en eso mismo. Viene Raba y pregunta la verdad que mencionamos antes. La verdad que mencionamos antes nos dice 4 casos. Si el prestatario pidió prestado, si Shimón pidió prestado la vaca de Reuben y le pidió prestado también a Reuben que venga a trabajar gratis con él. Primer caso. Segundo caso, arrendó la vaca y arrendó y le pagó a Reuben también que venga a trabajar con él. O, tercer caso, arrendó la vaca y le pidió prestado a Reuben. O pidió prestado la vaca y arrendó a Reuben. En todos esos casos nos dice la baraita, escuchen bien, Afalpisha, Bealim, Osim, Elajabe, Makom, Ajer, Bameta, Patur. En todos estos casos está patur, si se murió, ¿por qué? Porque en el momento, porque estaba Be'alav Imo, aunque, dice Meforash Baitá, Afalpisha Be'alim Osim Elajabe Makom Ajer, aunque los dueños, aunque Reuben estaba trabajando en otro lugar, en otro lado. Aparentemente, ¿qué se refiere de Makom Ajer en otro lado? Otro trabajo, nada que ver con lo que prestó, nada que ver con la vaca, nada que ver con el burro. Contradicción, encontraron una baraita. Dice la Gemara, no. Cuando dice Makom Ajer, no se refiere en otro lugar, otro trabajo. Se refiere al mismo tipo de trabajo que está trabajando la vaca, pero no en la vaca.
O sea, no estaba guiando la vaca, pegándole a la vaca, sino estaba delante de la vaca, haciéndole el camino a la vaca. Entonces, es otro lado, o sea, no es la misma vaca, pero es el mismo, para el mismo trabajo que está haciendo ¿qué? La vaca. Y en ese caso es que aplica Be'alav Imo Patur. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña la baraita. Y también, Ramuna estaría de acuerdo con eso, que no es necesario que trabaje ¿qué? Mamash la vaca misma, sino cuando trabaja el trabajo de la vaca, para el trabajo de la vaca también es considerado Be'alav Imo Patur. Y eso es Makomajer. ¿Qué es Makomajer? No es lo mismo, sino otro lugar, o sea, delante de la vaca, o atrás, o a los lados. O sea, para el trabajo que está haciendo la vaca es suficiente, o que sea, no, llamémoslo así, no directo, sino indirecto, también es suficiente. ¿Sí? No es indirecto, también es directo, pero para que entendamos el concepto. Dice la Gemara, pero tampoco me cuadra esto. ¿Por qué? Porque en la segunda parte de la baraita dice un hidush contrario. Y dice al-gabá. Y ahí es que al-gabá mamash. ¿Qué significa al-gabá mamash? También cuando está el dueño trabajando encima de la vaca, encima del burro mamash, no, o sea, directo. ¿Sí? Y si la segunda parte de la baraita es mamash, pues más que la primera parte es el otro extremo, otro trabajo completamente. Y la Gemara trae la baraita, la segunda parte de la baraita. La segunda parte de la baraita dice, ¿qué pasa si Shimón pidió prestada la vaca y después, no a la vez o no antes, después de un día le dijo al dueño, venga, préstate conmigo, trabaja conmigo? O la arrendó y después de un tiempo la arrendó también al dueño. En este caso, dice la baraita, aunque el dueño ahorita está trabajando al gabá sobre la vaca mamash, no aplica Be'alav Imo. ¿Por qué? Porque en el momento de el préstamo del arriendo no estaba trabajando para él. ¿Sí? Dice la Gemara, de la misma manera que aquí está escrito Hidush para el otro lado, que es el Gabá Mamash. Tenemos que decir que el Hidush de la primera varita es que está trabajando en ¿qué? El otro extremo, el otro trabajo completamente. Se vuelve la pregunta. Dice, no, el Hidush de ambos lados hay un Hidush, pero no es extremo así completamente. La segunda parte que te dice que inclusive el Gabá Mamash no está patur, ¿por qué? Porque no aplica Be'alav Imo, porque no fue al mismo tiempo, como dijimos, sino fue después que lo contrató al dueño o que empezó a trabajar con él. Ahí sí está hablando del Gabá Mamash, que aunque esté al Gabá Mamash, no va a servir el tur. ¿Por qué? Porque fue después. La primera parte de la baraita que te dice Makomajer es no solamente cuando es al Gabá Mamash va a estar patur, sino también cuando está indirecta, cerca del mismo trabajo, también está Jaya. A veces es el Hidush. Sin embargo, la Gemara dice, no, tampoco me cuadra. ¿Por qué? Porque la Gemara dice, no es suficiente Hidush. ¿Sí? Si tú me dices que la primera baraita, la primera parte de la baraita, el Hidush es inclusive otro trabajo completamente. Entonces entiendo, el hidush de la primera baraita es que inclusive que está trabajando, que la contratación si fue al tiempo o fue inclusive antes, pues está patur, no solamente cuando está trabajando con la vaca, sino también otro trabajo. Y la segunda parte de la baraita me dice que cuando fue de la contratación del dueño después, pues también está trabajando sobre la vaca misma, está hallado, no aplica Balim patur. Pero si tú me dices que la primera parte de la baraita es que no está trabajando sobre ella, sino únicamente ahí alrededor. No es suficiente hidush eso. Entonces no va a entender los dos lados de la baraita. O sea, básicamente la Gemara entiende que no hay duda si la Gemara en este momento entiende, se retracta y dice, no hay diferencia si está trabajando la vaca mamash o si está trabajando el camino de la vaca. Todo es considerado una cosa, es considerado la misma cosa, que está trabajando la vaca. ¿Cuál es el hidush de la reisha? Ya que es considerado lo mismo, ¿cuál es el hidush de la reisha? Que va a estar patur, inclusive inclusive no solamente está trabajando la vaca, sino también está trabajando el camino de la vaca. Es lo mismo, eso no es inclusive es algo más. La Gemara entiende ahorita, mira, eso es la misma idea. Tenemos que decir que el hidush de la reisha, ¿cuál es? Que no solamente cuando es la vaca, no solamente el camino de la vaca, que es lo mismo, sino también otro trabajo. Entonces sí tenemos pregunta en contra. Ramnuna, que dice que es necesario que trabaje la vaca, o sea, la vaca o su camino, y aquí en la baraita aparentemente vemos que ¿qué? Que es otro, que inclusive si es otro trabajo va a aplicar el ptur. Aparentemente tenemos una contradicción sobre el primer alajá de Ramnuna de esta baraita. Ahorita la Gemara procede a preguntar sobre la segunda alajá de Ramnuna. ¿Cuál es la segunda alajá de Ramnuna? En la Mishnah vimos que es necesario que en el momento de la contratación, en el momento del préstamo, esté ya el dueño, ya sea en ese momento o desde antes, trabajando el dueño Reuben para Shimón. Nos enseña Ramnuna no nada más en ese momento, sino también hasta el momento del incidente. Esta es la Gemara. Veod, Tania, mi más sheneemar im be'alav imo lo yishalem, eni yodea sheim be'alav en imo shalem yishalem. Ela mata el mundo mar be'alav en imo lomar leja haya imo bishat sheela
אין צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה. היה עמו בשעת שבורה ומתה, צריך להיות עמו בשעת שאלה. ותנא אידך, ממשהו שנאמר בעליו אין עמו, שלם ישלם איני יודע, שאם בעליו עמו לא ישלם, אלא מה תאמר בעליו עמו, לא מלאכה כיוון שיצא מרשות המשיל, שחת בבעלים, והמתה פטור. Tiuta Rabnuna, tiufta. La Gemara trae una baraita que contradice esta segunda alajá de Rabnuna. Escuchen bien. La Gemara trae dos baraitot, dos preguntas en contra de Rabnuna sobre este segundo punto. La primera baraita dice lo siguiente. Respecto a Shoel, está escrito, Im be'alav imo, si el dueño está trabajando con él, ¿está qué? Patur, lo yeshalem. Y después nos dice el pasuk, be'alav en imo, shalem yeshalem. Y si el dueño no está, ahí sí tiene que pagar. Otra vez, nos dice la Torah, Im be'alav imo, si el dueño está, va a estar patur. Y si el dueño no está, nos dice la Torah después, hayab. ¿Para qué tiene que decirme eso? Si tú me dices, si el dueño está patur, es obvio que si no está, va a estar ¿qué? Hayab. ¿Por qué me tiene que decir esa segunda parte? Dice la baraita, te voy a decir para qué, para enseñarte. Que si el dueño ya estaba trabajando para el prestatario, Reubén estaba trabajando para Reubén estaba trabajando para Shimón, en el momento del préstamo, no es necesario, meforash, es suficiente y no es necesario que esté también en el momento del incidente. ¿Sí? Si be'alav imo, si ya estaba con él en el momento del préstamo, suficiente, yeshalem. ¿Sí? Perdón, si be'alav en imo, o sea, si be'alav no estaba con él en el momento del préstamo, ahí es cuando, un segundo, la misma idea, pero de la otra parte. Otra vez, el primer pasuk nos dice que el primer pasuk nos dice, im be'alav imo le yeshalem. Si paga, si el dueño está con él, no tiene que pagar. Nos dice la segunda parte, im be'alav en imo, y si el dueño no está con él, ahí sí tiene que pagar. Está extra, aparentemente. ¿Para qué tiene que decir eso? Dice la Gemara, dice la baraita, para enseñarte que si el dueño, el Reubén estaba con Shimón en el momento del préstamo, no es necesario que esté en el momento del incidente, meforash. Sino, ya el hecho que estaba en el momento del préstamo, ya todo lo que pasa después, aunque ya no está trabajando más después, ya queda exento. Y, por otro lado, si estaba en el momento del incidente, o sea, si el dueño está en el momento del incidente, es necesario que esté también, no es suficiente, sino tiene que estar también en el momento del préstamo. O sea, que vemos meforash en la baraita, que si está en el momento del préstamo, es suficiente. Pregunta, encuentro la Rabnuna, que dice la Rabnuna que no es necesario que esté en el momento del préstamo, y también el momento del incidente, contradicción. Segunda baraita, ¿sí? Que también contradice la alajá de Rabnuna, también muy similar. Dice un pasuk, be'alav en imo, shalem y shalem. Si el dueño no está con él, tiene que ¿qué? Que pagar. Y después, dice el pasuk, ¿sí? Que si el dueño sí está con él, en ese caso ¿qué? No tiene que pagar. ¿Para qué? Obviamente, si no está con él, tiene que pagar, pues si está con él, va a tener que, o sea, si el dueño no está con él, decimos que tiene que pagar, pues si está con él, significa que ¿qué tiene que pagar? Entonces, ¿cuál es el hidush? Para enseñarte que ¿qué? Para enseñarte, si aquí la vareta aquí trae al revés, o sea, el primer paso que trae, dicen, be'alav en imo, si el dueño no está, tiene que pagar, ¿sí? Entonces, si es así, ¿por qué tengo que decir que si sí está, va a estar exento? ¿Para qué tengo que decirte eso? Si yo te digo si el dueño no está, tiene que pagar, pues significa que si el dueño sí está, no tiene que pagar. Dice la baraita para enseñarte que en el momento que sale el animal de la jurisdicción del prestamista a favor del prestatario, un solo minuto, y en ese solo minuto estaba trabajando el prestamista con el prestatario Reubén con Shimón, y se murió después, y en ese momento ya no estaba, ya patur. Otra vez vemos aquí que es suficiente que esté en el momento del préstamo, y no es necesario que también esté después del momento del incidente. Dice la Gemara, tiufta de Rabnuna, tiufta. Tenemos una pregunta muy fuerte, estas dos baraitot en contra de la segunda alajá, y lo que antes mencionamos, en contra de la primera alajá, y por lo tanto, aparentemente Rabnuna lo que dijo, queda dahui, queda aplazado, y no queda en pie, no tenemos cómo responderlo. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.